Señor les bendiga. Esta es la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Hoy vamos a continuar. Vamos a hablar de la iglesia de Sardis y Filadelfia. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, pidiendo siempre, Señor, que tú te glorifiques de una forma especial. Nosotros dependemos de ti, Señor. Nosotros no sabemos mucho de nada, sino que tu Santo Espíritu va revelando, Señor, educándonos, Padre, para entonces nosotros poder explicar las cosas sencillamente, Señor. Hay muchos, Señor, que están escuchando que posiblemente son jóvenes y no entienden, no se le habían enseñado estas cosas. Así que, Señor, úsame como instrumento útil en tus manos. Tú dirige, Señor, por donde yo tengo que coger. ¿Qué es exactamente, Señor, donde yo tengo que entrar y por qué, Señor? Tú lo vas a poner en mis labios y en mi corazón, Padre, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Vamos a comenzar con la lectura. Apocalipsis capítulo 3, 1 al 6. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya sabemos que ángel es un mensajero, o decir, el pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas, o mejor dicho, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay. La iglesia de Sardis, el nombre Sardis, rojas, rojos, significa los que se enrojecerán de la ira por lo que oirán. Yo sé que muchos de nosotros fuimos educados, enseñados, y prácticamente cuando uno se da cuenta en la concordancia, tienes la definición correcta de la frase, el nombre. ¿Bien? Dice, esto corresponde al periodo de la Reforma, inaugurada por Martín Lutero, cuando algunos hombres sinceros comenzaron a salir de los dogmas y mentiras de Roma. Este periodo duró desde 1500 hasta 1900 después de Cristo. Son 400 años. En el capítulo 3, verso 1 y 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios
Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia de Sardis fue llamada la iglesia muerta. Era una iglesia ritualista y tuvo la apariencia de piedad. En el mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia falsa, le fue dado tiempo para que se arrepintiera de la fornicación, pero no lo hizo. Y no estaba hablando de fornicación como adulterio, como acostarse con una persona. Porque lo que el humano no entiende, que cuando uno busca otros medios, otra persona le pide a otra persona, está cometiendo adulterio espiritual. En muchas de estas iglesias, especialmente la iglesia tradicional, que tiene apariencia de piedad. En el mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia falsa, le fue dado tiempo. Por lo menos tenía tiempo, pero parece que no quiso poner atención. Lo que nosotros tenemos que entender, que sí, eran literales. Sí, los nombres existen en Turquía, pero también tiene que ver con periodos de tiempo. Ok. Dice, la Reforma fue la última llamada a la Iglesia Católica de que se arrepintiera, pero no quiso. Ahora vemos claramente que este sistema religioso ha caído en un estado de apostasía, amando más la mentira que la verdad. Martín Lutero, el padre de la Reforma, viendo las condiciones intolerables de la iglesia papal, clavó sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis, el día 31 de octubre de 1517. Lamentablemente, octubre 31 lo están celebrando los satanistas. Comienzan ellos octubre 1 y así, ¿verdad? Siguen preparando para el día más terrible, en donde Satanás, los demonios se revuelcan por todos lados. La gente no lo entiende porque la gente piensa, todo lo que ellos ven aquí en la tierra, para ellos es real, pero no saben que hay otra dimensión que es espiritual. El Espíritu del Señor había iluminado su corazón con un pequeño texto que dice en Romanos 1:17. Podemos buscarlo. Siempre invito a las personas, ¿verdad?, a tomar sus Biblias. Romanos 1:17. Voy a leer el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. Él fue llevado preso al concilio de Worms, que en Alemania, donde le dieron lugar para que se retractara, pero les contestó de esta manera: tenemos que ser exactamente así. Estoy convencido
por las escrituras y el razonamiento que no puedo aceptar la autoridad de papas y de concilios, porque ellos mismos se contradicen. Además, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No me conviene retractarme de ninguna cosa. Proceder en contra de la conciencia es muy peligroso. Aquí me paro, no puedo más, y que Dios me ayude. Amén. Así nosotros tenemos que pararnos firme. Hubieron otros reformadores como Juan Knox, William Tyndale, Juan Wesley, etc. Sabe que nadie ve la mano de Dios en los asuntos. Todo lo que está sucediendo, todo lo que Él permite, muchas veces, ¿verdad?, es para que caiga en su lugar y haga un espacio para que entre exactamente lo que Él quiere hacer. En esta forma, la reforma se originó por Dios, estaba en su corazón. Dios obró en la tierra, preparó muchas cosas para la reforma y luego, pues, Martín Lutero salió de la iglesia romana y de ahí comienza la reforma. Las siguientes referencias históricas. En el año 1400, Juan Gutenberg inventó la imprenta. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Con la facilidad de la imprenta, la palabra de Dios fue impresa y distribuida en muchas partes de Europa. ¿Cuál es la importancia de eso? Sabe que hay muchas teorías, muchos conceptos, ideologías y todo. En estos tiempos especialmente parece una ensalada. Y nosotros escuchamos lo que ellos dicen flat earth, es decir, la tierra plana. ¿Ustedes se creen que es un descubrimiento para estos tiempos? Esa era la forma de mantener a las personas quietas para no... Sabe que nosotros somos curiosos y esa curiosidad puede servir de bendición. Depende de cómo uno usa la curiosidad. Mi curiosidad me gusta buscar información, libros, de todo tipo de cosas que sea de provecho y trabaje con la Biblia, especialmente la historia, porque todo no está escrito aquí, pero hay cosas que prueban que lo que está escrito aquí es correcto. Y tenemos que, ¿verdad?, seguir adelante buscando, aprendiendo, educándonos. No quedarnos porque fulano o fulana de tal dice eso. Había una gente de Berea y ellos escuchaban al apóstol Pablo predicar o quien sea. Ellos se iban a su casa y comenzaban a buscar a ver si era cierto de lo que se estaba diciendo. En 1492, Cristóbal Colón descubre América, donde fue predestinada por Dios para que se estableciera la libertad religiosa. 1517, Martín Lutero protestó sistemáticamente la corrupción de la iglesia romana. Esto fue solamente 25 años después del descubrimiento de América. Gracias al Señor que Magellan, Cristóbal Colón, habían diferentes personas que no se dejaban llevar por eso, que ellos se dejaban llevar por lo que ellos sentían de parte de Dios, porque Dios le dio ese conocimiento para que buscaran, para que vean, porque en esos tiempos era el tiempo de supersticiones y la gente se dejaban llevar por ser ¿cómo se dice? Moralmente, tú sabes, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no digo, no me expreso de esta forma.
yo no pienso esas cosas. Ok. Los primeros ingleses llegaron a la Tierra Nueva donde se gozaron, y es por primera vez en la historia de la iglesia donde se da libertad a la religión. Se celebra el famoso acto que entonces se hizo, el pacto del Mayflower. Así se llamó, ¿verdad? La barca. La razón del fracaso de la reforma fue porque después de un tiempo de la reforma, usted y yo, cuando conocemos la palabra del Señor, no podemos retractar la palabra verdadera de Dios. Aquí tenemos una Biblia, tiene capítulos, tiene versículos. Nosotros tenemos la bendición que todo está aquí. Tenemos apps que nosotros podemos buscar en lo que se llama The Blue Letter Bible, una concordancia. Te deja entrar en diferentes lenguajes. Usted lo puede obtener. Si habla otro lenguaje, idioma, está ahí. Los dialectos también lo incluyen, dialectos, porque puede ser que usted viene de una nación y haya en diferentes sitios dialectos en el mismo lugar. Ok. Quisieron reformar, pero Dios no vino a reformar. ¿Qué vino el Señor? Envió su Hijo amado para pagar el precio, para que nosotros pudiéramos gozarnos en su presencia como hijos de Dios, sino hacer todas las cosas nuevas. Dice, no vino a poner remiendos en vestiduras viejas con paños nuevos, ni a llenar cueros viejos con vino nuevo, porque si uno pone en un cuero viejo un vino nuevo, lo que hace es que explota y se pierde el vino. Los primeros peregrinos que escaparon de la religión Europa llegaron a las playas del norte de América buscando un lugar donde pudieron adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí lo tienen por juego. La gente ni aprovechan el poder congregarse, el poder glorificar al Señor, cantar. Esa es la señal más grande cuando uno está cantándole al Señor, agradeciendo todas las cosas que el Señor ha hecho por uno, que uno pueda levantarse por la mañana, saber que uno tiene una oportunidad si no ha aceptado al Señor, porque mañana no es prometido a nadie. Estos peregrinos se apagaron en el fervor espiritual y cayeron al viejo formalismo religioso de donde ellos habían escapado. Yo salí de la iglesia tradicional. No fue hasta que yo vine a los caminos del Señor, cuando el Espíritu Santo me dirigió a su palabra. Ahí hay miles y miles de promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él cumple. Dice, estamos en peligro de perder el fervor espiritual por estar cuidándonos de la opinión de los religiosos y del mundo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Parece que le pusieron bozal, o ellos mismos se pusieron bozal, porque no quieren predicar ni de pecado ni de infierno. ¿Cuál es la idea del evangelio? Porque nosotros nos va a reclamar. Mira lo que dice. Siempre me dejo llevar por lo que el Señor pone así de momento, porque tenemos una responsabilidad, no cualquiera.
el atalaya de Israel y ahora es el atalaya de estos tiempos. Dice, empezando con el 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ahora es a la casa aquí, a cualquiera que pueda prestar atención. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, todo aquel que no es cristiano, que no conoce al Señor, que está en estado de pecado, cual sea su estilo de vida, eso no importa. Dice, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercebido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La persona que el Señor ha llamado, puede ser la enseñanza, predicación. Hay veces que uno solamente está limitado para la familia. Dice que la palabra se tiene que repetir cuando ellos están en casa, cuando antes de acostarse, cuando va de camino y cuando se levanta, right? Esos son los de eso. Dice atar la palabra a la mano, es decir, aquí el alcance, la palabra, ¿verdad? Entre las dos frontales, pues, ese debe ser su pensamiento, la salvación. Guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Dice, muchos pastores han perdido el ambiente espiritual en su congregación, al extremo que cuando el Espíritu Santo se quiere manifestar en nuestros medios, se asustan y se sienten incómodos. La palabra de Dios tiene dos efectos. Si te hace sentir incómodo, usted y yo tenemos que entonces preguntarnos por qué nos molesta. Porque la palabra de Dios es como miel. Deja ver si aquí en el mismo sitio. Ok. Deja ver dónde es que él le invita para que se lo coma. Aquí mismito en el capítulo 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Es el llamado nuestro, es comer palabra. Dice, y lo comí y fue en mi boca dulce, dulce como la miel. Porque en verdad la palabra es dulce. Ahora dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Y qué él le está diciendo? Con sencillez uno puede hablarle la palabra del Señor, algo que ellos puedan entender, y uno puede entender cuando uno va, ¿verdad?, dirigiéndose a las personas. El Señor le dijo a los discípulos, los sacó de la pesquería, ¿verdad? Dijo, haré de ustedes pescador de hombres. Y ellos entendían lo que era ser un pescador, porque ese era su labor todos los días. Y uno entiende que
hay diferentes peces y como hay diferentes peces, hay diferentes carnadas, equipos que uno usa, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, de quién uno se dirige. Hay veces que yo no uso esto. Hay veces que el Señor me pone a hablar, estamos hablando de algo así, y viene el Señor y pone palabra en la boca de uno. Pero no crea porque el Señor no es, ¿cómo se dice? Como el ave que le echa el alimento en los pajaritos, en su boca. No, no, no. Uno tiene que comer de esto. Entonces el Señor le da de lo suyo a la persona para que ellos puedan entender. Eso nutre el alma. Uno come, va, y especialmente el latino y el italiano que le gusta comer mucho y hacer diferentes cosas, le gusta comer, pero ¿y el alma? El alma está comiendo. Esto es lo único que sacia el hambre y la sed del alma del humano. Dice en el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas para ese tiempo y para estos tiempos. Siempre en diferentes templos, no digo iglesia porque iglesia somos nosotros. En diferentes templos, diferentes concilios, siempre va a haber personas, aunque sea un remanente, bien difícil encontrar una iglesia que esté completo, sumergido, con ese deseo de la palabra. Siempre hay un remanente. Ok, desde el principio Dios ha dejado a sus testigos en la tierra. Pues el Señor no va a bajar. Él tiene embajadores. Nosotros somos embajadores de la palabra. En cada época Dios siempre se ha guardado hombres y mujeres. Cuando dice hombres aquí, no está hablando de varones, no dice varón, dice hombres. Es decir, hombre, mujer, tanto jóvenes, hasta los niños en estos tiempos están trayendo un mensaje, pero bien fuerte. En cada época Dios siempre se ha guardado hombres fieles para sí. Siempre ha habido un remanente que no se contaminará con los demás. El ejemplo, uno de los ejemplos antiguos, pues Noé. Y aunque hay algo un poquito más, ¿verdad?, detallado con eso, pero él no se contaminó. Ok. Vamos a Apocalipsis 3, 7 al 13. Al 13. Ok. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, amor fraternal, eso es lo que significa. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y eso, hoy en día, tanto la iglesia como los inconversos no se da cuenta que cuando el Señor dice que no, es no. Él cierra. Puede cerrar una amistad que uno tenga, un negocio que no le va a dar buenos resultados. Entonces él comienza a cerrar. Hay veces él cierra una puerta pero abre ventana. Eso se encuentra en Malaquías capítulo 3. Ok. Hemos estudiado la historia de la iglesia a través de los siglos. Desde el principio en el día de Pentecostés. Hemos visto la decadencia de la iglesia en siglo II. Y
y los 1000 años de tiniebla espiritual llamado el período de la superstición e ignorancia. Mientras usted y yo nos mantenemos en esa situación, jamás vamos a poder recibir la revelación de la palabra. Por último, vemos la reformación que representa a la iglesia en marcha perdurable hacia la luz del evangelio, extinguiendo por completo las influencias de la iglesia. Dios quiso que su iglesia volviera otra vez a la experiencia apostólica, y esto se realizó mediante los avivamientos pentecostales que fueron restaurados plenamente en el año 1906. Y uno piensa, ¿qué significa un avivamiento? Y nosotros tenemos un ejemplo cuando una persona, su corazón para de momento y ellos usan, ¿verdad?, un aparato. También si uno no tiene eso en el hogar de uno, el método de CPR es dando respiración artificial. Usted a esa persona y entonces dando movimiento al músculo, que es el mismo corazón, ¿verdad? Hasta llegar a provocarlo al latir de nuevo. Entonces, ¿qué exactamente el Señor le está diciendo cuando dejamos la iglesia de Sardis, que decía, tú dices que está viva, pero está muerta? Y hay muchas iglesias hoy en día, no estoy hablando de templos, estoy hablando de la iglesia, de la gente que cantan mucho, brincan mucho, hablan en lenguas, echan fuera demonios y hacen todas esas cosas. Lo que es parte, ¿verdad?, de ser iglesia del Señor. Pero no son obedientes. Y cada vez que uno no se somete a la palabra del Señor, está gradualmente, uno va como en decadencia y uno muere, que necesita el Espíritu Santo darle ese impulso, ¿verdad?, para revivir de nuevo. Pero si uno lee la palabra, habla con el Señor, especialmente con el Espíritu Santo, Él es el autor, Él fue el que inspiró a esos varones para escribir la palabra. Ok. En el siglo pasado se vio grandes esfuerzos de avivamientos dirigidos por Carlos Finney, incluyó en la salvación de miles de personas. D.L. Moody, C.H. Spurgeon, J. Whitefield, etcétera, ¿verdad? Un montón de personas. En 1916, creo que comenzó un avivamiento en Puerto Rico. Creo, si mi mente no es infiel, fue traído por uno que estaba oh my God, empieza con O. Y ahora mismo no viene, pero ese hombre, de ahí en adelante, pues la gente eran sencillas. Vivían en unas casitas de madera bien humildes. Cuando vino Pentecostés, aunque la gente no conectan una cosa con la otra, lo que nosotros recibimos muchas veces, las personas que no pueden trabajar reciben lo que se llama el EBT, ayudas, aseguros médicos, ayuda de visitas de enfermería que llegan a la casa de uno. Y la gente lo pasan por alto como si no fuera cualquier cosa. Es una bendición de parte del Señor. Porque aún en Europa, en sitios bien ricos, eso no existe.
Hay personas que se mueren porque no puede recibir ayuda médica. Por eso que muchas veces se manda dinero. Ellos le dan aviso en internet, en lo de esto de los videos. Te dejan saber, mira, aporta, hay necesidad para esto y lo otro. Ellos no tienen, mira su condición física, están pasando hambre. Pero vienen a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos esa bendición. Pero llegará el momento cuando no. Porque en el momento que uno dice, pues yo no necesito a Dios, yo tengo todo, yo tengo carro, yo tengo casa, yo tengo esto y lo otro. Y cuando uno comienza a depender en lo material, su mirada ya no está en el Señor, el que ha prometido a suplir. Y esto es lo que ha sucedido durante todo ese tiempo. Hubo avivamiento, hubo un despertar. Las personas ya estaban cansados de vivir en ignorancia. Uno va y va, ¿cómo se dice?, alimentándose más, no solamente físicamente, porque ¿quién puede escuchar un mensaje si está pasando hambre? Usted y yo tenemos que darle de comer primero para que tenga la fuerza, para que entonces puedan poner atención para recibir el mensaje. Nosotros tenemos que representar a Cristo. Esa es la idea del avivamiento. Y un avivamiento es causa o producto porque alguien estaba muerto. Y hoy en día la iglesia no está media apagada, está casi totalmente apagada. Tenemos que revivir. Yo viví en Puerto Rico y muchas de las personas tenían una casilla atrás, bregaban con leña y cosas semejantes, ¿verdad? Están cocinando, y es rico. El alimento con carbón es rico, huele bueno y bien sabroso. Pero ¿qué pasa? Que va apagándose el fuego. El fuego está ahí. Lo que pasa es que uno tiene que mover la ceniza para que coja, ¿verdad?, auge, que suba, que sea fuerte. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sople vida como se hizo en los huesos secos. Cuando el Señor dijo, profetiza a ellos, a esos huesos. Y comienza todo a unirse. Y sí, era profético, mayo 14, 1948. Pero la idea de que el Espíritu Santo sopla ese sentir para tener el mismo pensamiento, el mismo sentir. ¿Cuál es el mismo pensamiento y mismo sentir? Que se salven las almas, es nuestra responsabilidad. Sea que uno solamente está limitado a la familia, usted educa a sus hijos, sus nietos, posiblemente un grupito más, usted se une a unos intercesores y el Señor va haciendo cosas maravillosas, donde hay dos o tres o dos o más en su nombre, y más que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya somos una mayoría. Es la promesa del Señor. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que dice la palabra es real, tiene su tiempo para cumplirse. Nosotros tenemos que empujarlo, ¿verdad? Empujarlo para que se cumpla. Ok. Las divisiones vinieron porque ciertas sectas negaron el descubrimiento de verdades viejas de la Biblia. Y todavía tenemos hermanos que solamente viven en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? 2 testamentos. Y siempre cojo la oportunidad y lo sigo repitiendo. ¿Por qué
se le ocurrió a llamarlo testamento. Entonces, si uno mira, todo empieza desde el principio, hablando, dando señal, una sombra del que iba a venir. Entonces buscamos en Romanos, nosotros somos los adoptados. Podemos decir, Abba, Padre. Podemos estar delante del Señor, pedirle como si fuera hijo. Jesús, cuando pedía a su Padre, porque mientras él estaba con esto, actuaba exactamente como tenía que actuar un humano delante de la presencia del Señor. Ok. Proféticamente, esta iglesia representa la iglesia verdadera de Cristo, que perdura hasta el fin de esta dispensación. Será raptada cuando Cristo venga por ella. La palabra griega es harpazo. Es como yo estoy andando con alguien. Tengo un niño a mi mano y ese niño de momento se suelta y viene un carro y yo veo que viene un carro y cojo y agarro. Si es por los pelos, mejor para salvarlo. Pues Señor, usa esa palabra porque es una palabra agresiva. Va a ser así en un momento, ¿verdad? Ok. La distinguida iglesia misionera que tuvo la promesa de una puerta abierta. No importa comunismo, fascismo, cualquier ismo que pueda existir. Hay una puerta que nunca se va a cerrar y esa es la puerta del evangelio. Guste o no guste, si matan personas que no quieren negar a Cristo, vienen otros a tomar lugar. Siempre en la historia de la iglesia fue así. Movimientos misioneros surgieron de esta época y las puertas se abrían. Hudson Taylor halló una puerta abierta en el oriente, en China. ¿Cómo se llama? Siempre cuando tengo que recordarme su nombre, se me pasa por alto. Pero, ay, Dios mío. Torches of Christ. Antorchas de Cristo. El hombre es Warbrand y tiene en animación toda la historia de hermanos que fueron para diferentes lugares, se ganaron a diferentes naciones. C.T. Sutton penetró en el África. Ok, tenemos Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y en estos tiempos significa dos cosas. Poca fuerza, porque hay una batalla para uno mantenerse, uno lo siente en el ambiente. En los aires se siente una batalla que se está jugando, pero bien fuerte en favor de las almas. Y está la batalla para despertar el sentir, la compasión, la empatía, ¿verdad? Para las almas. Y además, siempre es un remanente, poca fuerza, ¿verdad? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es el detalle, no negar el nombre. Nosotros no sabemos qué va a suceder ya pronto. Nosotros no sabemos si tenemos que rendir nuestra vida. No lo sabemos. Hay quien va a morir y hay quien muere
enfermedades o aún la muerte natural que le sucede a cualquiera. La puerta abierta es la misma llave. La puerta del cielo será abierta con esta misma llave. En Apocalipsis 4:1. Quiero retroceder un chin, porque es que el Señor en su palabra tiene una forma que Él llama la atención. Nosotros decimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Entonces, Él tiene un lenguaje que si uno lo coge, lo puede aprovechar. Es tan y tan maravilloso. Los detalles pequeñitos y hay unas conexiones. Mira aquí en el capítulo 3. Vamos a aquí un pedacito nada más de la Odisea, porque yo lo voy a hacer la próxima semana. Pero aquí dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hay una puerta y uno se pregunta, ¿qué hace el Señor fuera de la iglesia? Él está supuesto a estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de nosotros. Y aquí lo encontramos afuera. Y aunque Él está afuera, hay una invitación. Él dice, si tú me dejas entrar, pues yo voy a cenar contigo. Pero tienes que dejarme entrar. Entonces aquí en el 4 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Una puerta en el capítulo 3, en la iglesia de la Odisea, la que es así, que estaba muerta. Ella se creía que lo tenía todo. Y él está afuera y él está tocando. Y no tocando, no, déjame entrar en la iglesia. Así yo puedo obrar dentro de la iglesia. Pero si usted y yo sacamos al Señor de todas las cosas, como hicieron el gobierno, sacando los 10 mandamientos, la Biblia, la oración de las escuelas, y lo único que nosotros vemos hoy en día en las escuelas es muchachos jóvenes con rifle, con lo que sea, con hasta granadas para matar a los mismos jóvenes. ¿Por qué? Porque en el momento que usted y yo sacamos al Señor del asunto, nosotros estamos cosechando lo que nosotros sembramos. Ok. El verso 10. Por cuanto has guardado, y estoy hablando de todavía la iglesia de Filadelfia. Hay unos puntos que uno tiene que brincar de uno a otro para la conexión, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra, no dice de la iglesia. Él promete guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia será totalmente excluida de la hora de la prueba o de la gran tribulación. Dios reserva su ira para los rebeldes y no para los fieles. Vamos a buscar y voy a terminar con unos versículos.
bien importante que va a mostrar lo que se está hablando de guardar. Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a ver la conversación que tuvo Abraham con el Señor en Génesis capítulo 18. Primero en el 18:25, ahí está haciendo, parecía una subasta de almas. Voy a leer el 24 para que vea la estrategia de este hombre. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ese fue un intercesor de verdad. Ahora vamos a ver el 19:22. Aquí encontramos cuando los dos varones van a ayudar a Lot. Ok. Empezar capítulo 19, empezar con el 21. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. En Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Déjame darte el ejemplo más viejito, que en Génesis capítulo 5. Estos son los tipos de rapto. Ok, el 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375. Caminó pues, perdón, déjame leerlo de nuevo. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estoy hablando de tipos de rapto. Por eso que esa puertita que abre en el capítulo 4, lo vamos a, ¿verdad? Cuando entramos al próximo. Ok. Mira el otro tipo de rapto.
Ezequiel 8:3. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Entonces tenemos a Jesús. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces tenemos, ¿verdad? El asunto de Felipe con el eunuco. Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ok, voy a leer escrituras que señala al rapto. Isaías, hasta en el Antiguo Testamento. Y lo que uno pierde por no buscar en la palabra. Isaías 26. ¿Por qué usé todo esto aquí? Pues estoy hablando de la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia que lo va a tener bien si sabe mantenerse bien delante del Señor, ¿verdad? Mira lo que dice. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ok, entonces, en donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Mira lo que encontramos en Mateo. Mateo capítulo 27. 52-53. Lo voy a comenzar en el 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso tenía que ser algo increíble. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate. Versículo 20 del Isaías 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Primera de Corintios 15. (51-52). He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué clase de aliento nos van a dar a nosotros si nos quedamos en la gran tribulación? Verso 21 de Isaías 26. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y si quiere voy a citar, porque son muchos los versículos, Isaías 34, 5 al 17, Isaías 63, 1 al 6, Jeremías 49, 7 al 22, Apocalipsis 19, 11 al 16, Ezequiel 39, 17 al 20, Apocalipsis 12, 17 al 19. Y eso es bueno uno entrar en la palabra. No sacar un textito por acá y hacer un de eso completo. No. Nosotros tenemos que buscar porque hay pruebas de todo lo que nosotros estamos hablando. La gente que dice, ustedes se la inventan, son las personas que nunca meten su nariz en la palabra del Señor para ver si lo que uno está diciendo es cierto. Aquí lo dejo y ahora, aparte de la palabra del Señor, lo segundo en importancia es reconocer el estado que uno está viviendo de pecado. Usted y yo sabemos todo lo que nosotros hacemos. Fácilmente podemos esconder al pastor, a la familia, al vecino, pero nunca al Señor. El Señor sabe todo. Su palabra te dice que Él escudriña hasta lo más profundo. Dice hasta el tuétano. La palabra corta, hasta el tuétano. Ahí está lo que comienza, porque en el tuétano hay unas células que coge la sangre vieja y lo hace nuevo y produce. Por eso que la médula es tan importante. Ahí está la vida dentro. Ahí es donde uno, ¿verdad?, tiene que recibir de parte del Señor en lo más profundo de uno. Así que voy a dirigirlo ahora. Un proceso muy fácil. Palabras muy sencillas, pero ser sincero a usted mismo, porque al Señor no se le puede esconder nada. Y se hace de esta forma. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Tú conoces mi vida. Nada puedo esconder de ti. Tú eres Dios. Tú todo lo sabes. Pido que ese sacrificio de tu Hijo amado me limpie de mis pecados. Que tu Santo Espíritu me dirija todos los días de mi vida para la verdad de tu palabra y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido esto de todo corazón. Alabanzas a tu nombre, Padre.
Tú que conoces todas las cosas, Señor. Hay muchas luchas dentro de la iglesia y en este mundo, Señor. Tenga misericordia, Padre. Yo sé que tú tienes misericordia, Señor. Mira esas personas, Señor, en las calles, en Filadelfia, en California, Señor. La forma que ellos están, si se puede decir, viviendo, Señor. Tenga misericordia, revélate a ellos, Señor. Y todo aquel, Señor, que puede estar escuchando, Padre. Sana espiritual, emocional, física, financiera, socialmente, en el nombre de Jesús. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo lo que es contrario, Señor, a tu palabra, Padre. Lo pido, Señor, y lo hablo sobre su vida, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria tuya, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense. Pídele al Señor, búsquense una iglesia que te hable la verdad de su palabra. Esta palabra, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Señor les bendiga.